Mi nombre es Marcos Vinicius Queiroga. Soy médico y empresario. Soy dueño de un gran hospital. Rápidamente ascendí en la escala profesional y me acompañó una serie de beneficios económicos. Pero no era una persona feliz. Había un vacío dentro de mí. Es decir, yo trataba de llenar ese vacío con lo que tenía en la mano en esa época. Diversión, mujeres, ¿no? Porque siempre he sido una persona muy erótica, ¿no? Entonces frecuentaba estos lugares de fiesta y vivía con ostentación. Ante todas estas dificultades, incluso la manera de ver la vida, la gente empieza a optar por una serie de cosas. Recurría a creencias, a sectas. Fui a participar en rituales y una serie de otras cosas. Luego, por un tiempo, entré a la masonería, también con la intención de tratar de suplir ese vacío que tenía en las mujeres. Y esto involucraba la bebida, cigarros. Yo era una persona que fumaba mucho. Llegaba a fumar 3, 4 cajetillas de cigarrillos al día. Es decir, mi preocupación era un auto del año, ropa bonita, de marca. Hacíamos demasiadas fiestas. Estas fiestas eran ostentosas para mostrar aquello que había conquistado. Era una cosa así de ostentación, hasta que todo culminó con la grabación cuando en el 2018, por un malestar así tonto, que por el hecho de ser un médico lo revisé y encontré una enfermedad grave, un carcinoma de esófago. Casi me fui y más continué. Tanto es así que en esa época, ahí había un carnaval. Nos fuimos a una isla. Ya me había recuperado de la enfermedad, pero creo que mi cara lo dice todo, ¿no? Así como alguien que no está feliz, ¿no? Una sonrisa oprimida, una mirada caída, unos ojos hinchados, ¿eh? Y eso era lo que a mí me pasaba. No sentía mi vida satisfecha. Yo no era una persona feliz. Tanto es así que las personas empiezan a pensar de esta manera. No voy a adquirir una lancha, ¿sí? Así que compras la lancha y luego te subes a la lancha y te diviertes. Luego llegas a casa, dices, y luego tengo una lancha, pero no soy feliz. Cada vez buscando más, cada vez teniendo más y de prejuicios relacionados con la Iglesia Universal del Reino de Dios específicamente. Porque basado de lo que recuerdo el año pasado, nunca lo tuve así, platicando con el obispo Macedo, pero en base a lo que leía, a lo que escuchaba, hasta me inventé historias, inventé mentiras y dije que el obispo era un zafado. Era un bandido, ¿no? A pesar de que creo que el obispo escuchará lo que estoy diciendo, ¿no? Así que tranquilo que no pedí perdón a usted, pero perdona a Dios por decir de un hombre de Dios. Ya lo hice. Incluso ante todo este prejuicio y el pedido de mi esposa, yo creo que hasta por una cuestión de necesidad propia, porque el dolor personal, el dolor interior, el vacío sentimental, el vacío emocional superó este prejuicio y terminé viniendo. Y allí, para mí la sorpresa, me gustó, fue como si de repente me hubiera lavado los ojos con una sustancia blanqueadora, ¿no?
y mi vida se hubiera aclarado. Y fue así, ¿sabes? Como media docena de bofetadas en mi cara. Y dijo así: levántate, despierta la vida. Dios no quiere eso para ti. Y ahí es donde eso me conquistó. Se me terminó esa idea de que Dios es emoción, Dios es la razón, Dios es la inteligencia, Dios es sabio, ¿no? Y así empezó a suceder con mi vida. Ella estaba cambiando, cambió mi forma de comportarme, cambió la forma de hablar, porque si estuviera dando este testimonio algunos años atrás, lo escucharían así, porque todo iba a ser censurado. Empecé a tener una preocupación muy grande con lo que sería de mí después de esto. ¿Cómo sería? Porque mi vida es corta, pero mi vida tiene un alma eterna. Y fue cuando comencé a preocuparme de que si tenía dentro de mí o no el Espíritu Santo. Yo comencé a pensar, bueno, ¿cómo puedo obtener el Espíritu Santo dentro de mí? Es decir, fue a través de la lectura que comencé a adquirir el hábito de leer la palabra. Todos los días en la mañana leo la palabra. Mi intención era ser un hijo de Dios, hasta que apareció la hoguera santa, que era la hoguera santa de los hijos de Dios. Y ese día, cuando hubo esa hoguera santa, decidí entregarme. Allí me entregué por completo ahí, y lavé mi alma. Es decir, llegué y dije, dejemos esto atrás y empecemos una nueva